ella tiene deseos ya de conocerle a su madre. La niña había desaparecido a los 4 años. Se le cambió la identidad y una pareja la tenía como una hija. Hoy es sometida a un fuerte tratamiento psicológico en el Hospital Niños de Acostañú y vive en un hogar de abrigo. Aún sigue en un estado de incomodidad por lo que está viviendo. Según la defensora de la niñez, la pequeña tiende a querer volver con los que simularon ser sus padres porque recuerda lo mal que vivía con su madre biológica, de casa en casa buscando comida, aunque también recibía ciertos maltratos de su familia adoptiva. Y estamos aguardando todavía un informe del servicio forense del Poder Judicial. También la madre está en el mismo proceso, ¿verdad? Ella está siendo evaluada psicológica, psiquiátricamente también. Y se está guardando el informe socioambiental del domicilio donde ella se encuentra residiendo. Se ha dado una situación de maltrato, de confusión, un sistema psíquico muy traumatizado. Ella está en una etapa de duda, de confusión, considerando, ¿verdad? Obviamente el caso que se ha presentado a su corta edad. ¿Cuando te referías a maltrato, hablamos de la familia última que estuvo o la mamá biológica? Ambas. Cuando los psicólogos vean que se pueda dar un primer contacto con su madre, ese será el momento. Hasta hoy no hay una fecha estimada de ese reencuentro. El Ministerio Público está indagando al entorno de ambas familias para encontrar más pistas. La vecina de la madre real perdió la prisión domiciliaria y fue derivada al Buen Pastor. El que se hizo pasar por padre sigue en Tacumbú y su pareja con prisión domiciliaria, situación que el fiscal Víctor Villaverde apeló. Lo que se están en este momento realizando son citaciones de personas mencionadas por tanto como por los procesados como por la madre de la niña para escuchar sus testimonios. La pareja está procesada por violación de la patria potestad y producción de documentos públicos de contenido falso.